Bien, como mencionamos, estaremos viendo el capítulo 19, versículos del 1 al 37. A manera de preámbulo, como se mencionó anteriormente, Poncio Pilato fue nombrado procurador o prefecto de Judea y estuvo en ese puesto entre los años 26 al 36 después de Jesucristo. Se conoce, por referencias de algunos historiadores, que hubo antagonismo, que no había tenido una muy buena relación con las autoridades judías durante su gobierno. Mencionamos que una de las razones por las que hubo este antagonismo fue que en una ocasión mandó Poncio Pilato unos estandartes a Jerusalén que arriba, en las astas, llevaban una imagen del César, ¿verdad? Y esto para los judíos fue ofensivo, le pidieron que las quitara, él no las quiso quitar, entonces mandaron una queja a Roma y ahí le mandaron la orden a Pilatos que las tenía que quitar, y hubo otro evento más o menos similar que hizo que la relación entre Pilato y los judíos, los líderes principalmente, no fuera muy buena. Otra más es que normalmente Pilatos vivía en la ciudad de Cesarea, que queda a la orilla del mar Mediterráneo, hacia el oeste, ¿verdad?, de Jerusalén y hacia el mar. Y para el tiempo de las fiestas es que usualmente él viajaba a Jerusalén con una buena cantidad de soldados, porque a veces había inquietud de los judíos de libertad y todo esto. Entonces, por esa razón él se encontraba en Jerusalén. Y esta tensión que vimos entre Pilato y los líderes judíos se va a notar también durante su juicio. Una nota más dentro de esta introducción. Hubo algún tiempo en que hubo dudas respecto a que si en realidad Poncio Pilato había estado como prefecto en Jerusalén, y empezaron a cuestionar, como han cuestionado muchas cosas de la Biblia. Sin embargo, allá por el año 1961, precisamente en ese sector de donde quedaba Cesarea, los arqueólogos descubrieron una piedra, una plancha, ¿verdad?, que tenía una inscripción. Esa se las coloco ahí en la pantalla, obviamente no se ve bien, estaba en latín, y decía lo que está hasta abajo de su pantalla: Tiberium Pontius Pilatus praefectus Iudea. Y esto quería decir que el emperador Tiberio había nombrado a Poncio Pilato prefecto de Judea. Así que a partir de este hallazgo se quitó toda duda de la realidad de Pilato allá en Tierra Santa. En el estudio anterior del capítulo 18, en su versículo 38b, vemos que Pilato dijo: habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, en la primera parte del juicio que tuvieron con Jesús, y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Como ustedes pueden ver en su pantalla, tengo un número 1 ahí, porque voy a contar las veces que Pilato expresó que no encontraba delito en Jesucristo, y esta fue la primera vez en el capítulo 18. Cuando entramos al 19, los versículos 1 al 3, nos dice que entonces Pilato tomó a Jesús después de que había ofrecido liberarlo y que prefirieron que liberara a Barrabás. Entonces, después de ese momento, Pilato toma a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejeron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con un manto de púrpura. La púrpura o el color púrpura el que usaban los reyes vasallos, los reyes que estaban bajo la autoridad del Imperio Romano. Y venían estos soldados a él y le decían: viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas, se estaban burlando de él. Ahora uno preguntaría, bueno, ¿y por qué Pilato de pronto hace esto? Lo que los comentaristas dicen es que cuando los judíos no accedieron a que libertara a Jesús, Pilato lo mandó a azotar a Jesús para ver si haciendo esto aplacaba la ira de sus acusadores y así poder liberarlo, intentar liberarlo nuevamente. Obviamente dentro de esto, Jesucristo fue lastimado y maltratado. Así que lo que quería Jesús era, porque le dieron duro, lo azotaron fuerte. Cuentan los que se dedican a la historia que los azotes romanos
eran de pitas de cuero y en la punta tenían pedacitos de hueso o a veces de metal. Y con eso era que azotaban la espalda del reo, a tal punto que le arrancaban pedacitos de carne. Era una situación muy dolorosa, pues así fue tratado Jesucristo. Y entonces en los versículos 4 y 5 se nos dice que Pilato, después de haber azotado a Jesús, salió otra vez y les dijo, he aquí, lo traigo fuera, y en ese momento Jesús está ya azotado y lastimado con la corona de espinas, lo traigo fuera para que sepan, y aquí va la segunda vez, que no hay ningún delito en él. Entonces Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Aquí a veces acompañamos algo de la historia y lo que tenemos aquí es una pintura de un autor que se llama Antonio Ciceri en 1862, que retrató esta imagen y la pintura se llama Ecce Homo, que quiere decir este hombre, y lo que representa es ese momento cuando Pilato lo está enseñando ante los judíos. Y repito, segunda vez que dice que no lo encuentra culpable, que no encuentra ningún delito. En el versículo 6 y 7, dice, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron diciendo, imagínense, Pilato lo saca lastimado para ver si así pues ya se tranquilizan, porque Pilato no encontraba delito en él. Y cuando lo saca, la respuesta es, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato les dice, bueno, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo, y aquí va la tercera vez que vuelve a repetir Pilato, yo no hallo ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miren, 3 veces dice Pilato, yo no hallo ningún delito en él. Y aquí anoto el pasaje de Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. El justo, lo anoto en rojo ahí, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El hecho es que Jesucristo fue tratado en este juicio y fue condenado, pero no porque él haya cometido ninguna falta, porque él nunca pecó ni violó ninguna ley. El hecho es que el justo, él era el Cordero de Dios, el justo, que daba su vida por los injustos. De nuevo, aunque inicialmente acusaron a Jesús de rebelión o sedición, porque cuando lo llevan a Pilato, en la primera vez allá al final del capítulo 18, pues le dicen que este Jesús estaba declarando rey de los judíos. Entonces, por eso lo llevan acusándolo de rebelión. Y la causa real era lo que vimos también en la sesión pasada, que lo estaban acusando de haberse autoproclamado hijo de Dios. Recordemos cuando el sumo sacerdote Caifás le dijo, bueno, dinos si eres el Mesías. Tú lo has dicho, le dijo Jesús, y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre. Y hace la referencia de Daniel, donde habla del Mesías, el Mesías que viene a tomar el reino, ¿verdad? Y eso enfureció a los líderes judíos, y entonces ahora sacan a luz la verdadera razón. Dijimos que si ellos hubieran únicamente acusado a Jesús porque se decía hijo de Dios, pues no era una razón válida para que Poncio Pilato lo procesara. El versículo 8 nos dice, cuando Pilato oyó esta palabra, o sea, cuando oye que le dicen que Jesús se dijo hijo de Dios, dice que Pilato tuvo aún más miedo. Recordemos que el relato de Juan no presenta otros aspectos como lo presentan los otros evangelios, los llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Uno de ellos incluso nos refiere que la esposa de Pilatos no había podido dormir y le habló a Pilatos diciendo, mira, no vayas a lastimar a este hombre porque te estoy inquieta por ese sueño que tuve. Entonces Pilato estaba en una situación de mucha presión. Él no encontraba razón para acusarlo,
Pero los judíos estaban insistiendo ahí fuertemente, un pueblo que se rebelaba, él ya había tenido problemas, si había uno más posiblemente podía perder su trabajo. Bueno, y ahora le dicen que Jesús, le dicen que lo están acusando porque se dijo que era hijo de Dios. Y entonces Pilato dice aquí, tuvo más miedo. En el versículo 9 y 11, entra Pilato en el pretorio otra vez y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ahora miren, yo en el tiempo pasado no me había percatado de esto, pero leyendo y viendo lo que dicen algunos comentarios, recuérdense que como Pilato era romano y los romanos eran politeístas, y dentro del politeísmo o sistema religioso romano, ellos hablaban de dioses que bajaban a la tierra, como por ejemplo el caso de Hércules, ¿verdad? Que era hija del Dios Supremo con una humana, y otros casos. Les pongo otro ejemplo. Cuando andaba Pedro con su compañero predicando el evangelio ahí en la zona de Asia Menor, que creyeron que eran dioses que habían bajado del Olimpo y que les querían sacrificar incluso un animal, ¿verdad? Entonces, ese contexto, ya se imaginan cuando a Pilato le dicen, es que él se dice hijo de Dios. Todos los comentaristas dicen, lo que le pasó a Pilato es que ya entró en duda. ¿Quién era este Jesucristo que estaba juzgando? Por eso la pregunta es, ¿de dónde eres tú? Pilato ya sabía que él era del norte de Galilea, ¿verdad? Pero ahora la pregunta tiene que ver con ese contexto. Pero dice que Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? A lo cual respondió Jesús, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como mencioné hace un momento, eso de que le dijeran que era hijo de Dios, por eso, ¿de dónde eres tú? Y se inquietó porque dijo, peor si lo que tengo aquí enfrente es un descendido de los dioses romanos, ¿verdad? Y por supuesto, cuando Jesús no le responde, se molesta y le hace ver que él tiene la autoridad, pero Jesucristo le recuerda, no, 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 la autoridad que tienes es porque te han permitido tenerla. Tanto por un lado podría ser la misma autoridad del imperio como la misma autoridad de parte de Dios. Al final de esos versículos, cuando preguntamos quién entregó a Jesús a Pilato, pues fue Caifás. Y Jesús dice, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Caifás, sumo sacerdote judío, que debería ser el primero en haber creído en él, fue precisamente el que le rechazó y el que lo llevó a juicio delante de Pilato. Mayor pecado dice que tiene. En el versículo 12 nos agrega Juan, desde entonces Pilato procuraba soltarle. Imagínense, 3 veces había dicho que no lo encontraba culpable de ningún delito. Ahora no sabía exactamente quién tenía enfrente, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Porque dijeron que era el Hijo de Dios, y la presión ahí de la esposa y todo lo que vivía, Pilato procuraba soltarlo. Pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo de César, del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. La situación se complica para Pilato. Debido a sus problemas pasados con los judíos, no le convenía nuevamente una queja de estos ante Roma. En pocas palabras, los judíos, los líderes judíos, chantajearon a Pilato para forzar la decisión de crucificar a Jesús. Ahí el chantaje fue, si no hace lo que te estamos pidiendo, entonces no eres amigo de César, porque mira, te traemos a uno que lo estamos acusando de rebelión y no estás haciendo caso. En los versículos 13 y 14, cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata. Entonces sale a un área pública y se sienta en la silla donde él solía emitir sus juicios. Nos agrega aquí estos versículos, era el día de la preparación de la Pascua y como el mediodía. Entonces dijo a los judíos, he aquí su rey. Ahora, la primera vez que lo presenta dice, he aquí el hombre. Ahora les dice,
he aquí su rey. Y esto es parte de ese conflicto que tenían, porque los judíos estaban molestos con esta situación de Jesús y viene Pilato y sale, aquí, mira, aquí está su rey. O sea, ven ahí ese intercambio y esa enemistad que se refleja. Como dije, Pilato sale al lugar donde emitía los juicios, ¿verdad? Y les vuelve a anunciar que ahora al que tienen enfrente es su rey. En el versículo que acabamos de leer, se nos dice que era el día de la preparación de la Pascua y que era como el mediodía. Aquí voy a hacer una aclaración, porque si ustedes ven en Marcos, como se los proyecto aquí, en Marcos 15:14 dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y aquí acabamos de ver en Juan, que Juan escribe que estando en este proceso de juicio, era como el mediodía. Y luego Marcos 15:33 dice, cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo, entonces, como hay gente que le gusta encontrar peros, ¿verdad? Juan dice que era el mediodía cuando estaba siendo juzgado por Pilato, y Marcos dice que a las 9 de la mañana lo crucificaron. Obviamente no lo podían crucificar antes de ser juzgado. ¿Cómo encontramos una explicación a esta diferencia? Bueno, tiene que ver con algunos detalles como estos. Miren, en la Reina Valera 2015, que es la que yo les estoy leyendo, es donde dice, era el día de la preparación de la Pascua y como el mediodía. Pero la versión Nueva Biblia de las Américas ya lo escribe de otra manera y dice, y era el día de la preparación para la Pascua y eran como las 6 de la mañana. Ok, lo que sucede y la explicación que dan los estudiosos es que el relato de Juan, cuando dice era el mediodía, es porque dice era la hora sexta. La hora sexta para los judíos era el mediodía, porque ellos contaban el tiempo a partir de las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces la hora tercera era las 9, la hora sexta las 12 y la hora novena las 3 de la tarde. Pero lo que explican los comentaristas fue que Juan muy posiblemente utilizó el sistema romano, y en el sistema romano la hora sexta eran las 6 de la mañana. Entonces ahí está la potencial explicación, que cuando Jesucristo estaba siendo juzgado por Pilato eran las 6 de la mañana, no el mediodía, y por eso Marcos dice que la crucifixión pues empieza a las 9 de la mañana. Espero no confundirlos con esto, pero si lo iban a leer, iban a darse cuenta entre los dos evangelios, y aquí está la explicación. Seguimos con el versículo 15. Pero ellos, cuando les presenta a Jesús y les dice que es su rey, gritaron diciendo, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a su rey? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más que un rey, que el César. Imagínense los judíos diciendo que su rey es el César. Tal era el odio que tenían estos líderes contra Jesús, que hasta se atreven a expresar esto. Qué vergonzosa respuesta de las autoridades judías. Rechazan al verdadero rey y expresan fidelidad al que los tiene bajo servidumbre, porque Roma era un poder invasor que los tenía como vasallos. Y entonces dice, no, nuestro rey es el César. Una nota más, los sacerdotes pertenecían a un grupo que se llamaba los saduceos. Dentro del Sanedrín estaban los saduceos, los fariseos y hombres destacados de la sociedad judía que componían este grupo directivo. Había diferencia, es religiosa y teológica, entre los fariseos y los saduceos. Si ustedes se recuerdan, más adelante vamos a ver que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Y Pablo se aprovecha de esto para hacer una defensa cuando lo están acusando. Bueno, otra cosa que no creían los saduceos es que ellos no tenían la esperanza mesiánica, o sea, no tenían la expectativa del Mesías como la que tenían los fariseos. Por eso Caifás, su suegro Anás y su grupo cercano, que eran saduceos,
rechazaban el mesianismo de Jesús por las creencias que tenían. Así que por eso les fue también de alguna manera fácil estar reconociendo al César como su rey. Detrás de esto estaban negando que Jehová fuera su rey. En los versículos 16 al 18 dice, y con esto entonces con esto entonces lo entregó, o sea, a Jesús, a ellos para que fuera crucificado. Ahora, el punto aquí es que los judíos no querían que ellos tuvieran que crucificarlo, porque si no, había seguidores de Jesús, que había un buen número, que se molestarían con el liderazgo. Tenía que salir la orden de parte del procurador romano. Y de hecho, el proceso de crucifixión fue guiado por soldados romanos. Entonces no habían sido los judíos, sino los romanos. Así tenía Caifás y su grupo, como quien dice la coartada de decir, fueron los romanos los que mataron a Jesús. Bueno, tomaron pues a Jesús y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama la calavera y en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. En este mapa que les coloco, van a ver ustedes abajo, un poco del lado derecho. Ahora no pongo la lucecita porque por eso es que creo que se me ha desconfigurado la presentación. Pero ahí dice Torre Antonia. En ese lugar de la Torre Antonia era donde estaba Pilatos juzgando a Jesús. De la Torre Antonia se tiene que desplazar a donde hay un globito arriba, un globo rojo, y ahí dice Gólgota. Ahí era donde quedaba el lugar donde hicieron la crucifixión. Algunos consideran que era un lugar que estaba en alto a la orilla de un risco, de un barrancón. Así que en la foto que les pongo arriba del lado izquierdo, pues se ve ese risco y allá arriba se ven unas cruces donde iba la gente que iba a ver la crucifixión. Cuando el pasaje dice que llevaba su cruz, dicen los estudiosos, nosotros por la tradición religiosa de nuestro país y hasta cuando vemos las procesiones, pues vemos a Jesús cargando la cruz entera. Pues dicen que lo más común era que lo que cargaban era la parte horizontal. O sea, que con la parte horizontal fue que salió Jesús caminando de la Torre Antonia al Gólgota y allá estaba el paral vertical, ¿verdad? Entonces, solo es un dato curioso. Yo también me imaginaba cargando la cruz entera, pero al parecer era solo la parte horizontal. Por otro lado, Juan tampoco describe los detalles de la caminata hacia el Gólgota como lo describen otros de los otros evangelios, ¿verdad? Porque Juan tiene el objetivo de presentar a Jesucristo como Dios. En los versículos 19 y 20, cuando se trasladan para allá, Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, como vimos en el mapa, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Cuando dice hebreo, lo más probable es que es el arameo, que era el lenguaje común que hablaban los judíos en ese tiempo. Ahora, ya se imaginan esa situación de antagonismo que hay entre Pilato y los líderes, ¿verdad? Estos negando que Jesús sea el rey y Pilato poniéndoles que es el rey de los judíos. En los versículos 21 y 22, los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino que dijo, soy rey de los judíos. Y Pilato ahora aprovecha, ya que está tan presionado por ellos, sencillamente les dice, lo que he escrito, así está el letrero, así se queda, o sea, no les da gusto. Nuevamente vemos la tensión entre Pilato y el liderazgo judío. Versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Normalmente la crucifixión estaba guiada por 4 soldados y un comandante, y estos 4 estaban ahí alrededor.
Además, tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba y abajo. Por eso se dijeron uno al otro, no la apartamos, más bien echemos suertes, apostemos sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Esto está en el Salmo 22:16, y así lo hicieron los soldados. Aquí vuelvo a anotar el Salmo 22:16. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. El Salmo 22, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, nos da una descripción de este proceso interesante. En pocas palabras, Juan nos está recordando que la crucifixión, la muerte de Jesús, era un hecho que estaba anotado ya desde el Antiguo Testamento en distintos pasajes. Versículos 25 y 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, van dos, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Un detalle interesante. Se nos dice que estaba la madre de Jesús y la hermana de su madre. Resulta que la hermana de su madre era la mamá de Juan el apóstol. En pocas palabras, Juan era primo de Jesucristo. Por otro lado, agregamos que solamente Juan relata este hecho de la crucifixión, solo Juan relata el hecho de este momento donde le encarga el cuidado de María a Juan. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Recordémonos que Jesús era el hijo mayor, era el primero de María, que sus hermanos, tenía más hermanos, pero sus hermanos no habían creído en él. Varios de sus hermanos creen en él después de la resurrección. Así que en este momento el que está presente ahí es Juan, su discípulo, y él como hijo mayor le encarga a su mamá al cuidado de Juan. Y repito, esto solo Juan relata este hecho. Versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y aquí pues es el momento culminante donde Él está dando su vida en nuestro lugar, el justo por los injustos, con su vida pagando por nuestros pecados, con su vida pagando el precio de nuestra libertad para rescatarnos del poder del pecado y llevarnos hacia Dios. Lo que dice Jesús respecto a lo que bebió también estaba en el Antiguo Testamento. El Salmo 69:21 dice, además me dieron hiel en lugar de alimento y para mi sed me dieron de beber vinagre. O sea, esta escena que acabamos de ver estaba también predicha en el Antiguo Testamento. Ahora, les voy a colocar un comentario que tiene el doctor Tomás Constable, que habla acerca de la crucifixión. Dice, la muerte por crucifixión fue tan brutal que ningún ciudadano podía ser crucificado si no tenía una autorización del emperador. O sea, los ciudadanos romanos normalmente no podían ser crucificados. Eran crucificados los que no eran ciudadanos, que no era que era una minoría, en realidad la gran mayoría no eran ciudadanos. Y aplicaban la crucifixión para los que se rebelaban o criminales muy, muy intensos, ¿verdad? Así que desnuda y golpeada hasta la carne lacerada, la víctima podía colgarse al sol durante horas o a veces días. Cuando alguien estaba crucificado, para respirar era necesario empujar con las piernas, estaban clavadas las piernas, ¿verdad? Entonces tenían que enderezarse
para poder respirar o agarrarse de las manos clavadas, ¿verdad? Y esto era lo que hacía difícil este tipo de muerte. ¿Para qué se tenían que estirar? Para mantener la cavidad torácica abierta y funcionando. De lo contrario, no se podía respirar. Dice, un terrible espasmo muscular destrozaba todo el cuerpo, pero como el colapso significaba asfixia, la tensión seguía y seguía. Por eso también la sedícula, y ahí busqué, es un trozo de madera que ponían como para que se asentara un poco el que estaba crucificado y que tuviera un poco de más tiempo, ¿verdad? Lo que en realidad sí es que prolongaba la vida, pero también la agonía. Esta sedícula o esta pequeña plataforma soportaba parcialmente el peso del cuerpo y por lo tanto animaba a la víctima a seguir luchando. En realidad no era tanto para ayudarlo, sino para prolongar la agonía. Ahora, ¿por qué hacían esto? Porque el imperio quería demostrarle a la gente que cualquiera que se rebelaba, ese era el castigo que iba a tener. Y la idea es, obviamente, asustar a los pueblos conquistados para que no intentaran rebelarse, porque esta muerte era sumamente dolorosa. Como dice la parte final, la crucifixión fue probablemente la forma de muerte más diabólica jamás inventada. Dicen los historiadores que este tipo de pena de muerte fue abolida cuando entró Constantino, que fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Él abolió la pena de muerte por crucifixión. Anoté esto para que viéramos que en realidad la muerte que sufrió el Señor Jesús fue una muerte espantosa, ¿verdad? Él empezó desde que lo capturaron como a la medianoche allá en Getsemaní, lo llevan primero con Anás, después con Caifás, con el Sanedrín, toda la noche en esas vueltas, ¿verdad? Luego con Pilatos lo azotan, le ponen la corona de espinas y recibe todo esto y en un tiempo le cargó la parte horizontal de la cruz y de remate en este proceso fue una agonía espantosa. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, el sábado que caía después de la Pascua, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido crucificado con él. De nuevo, como ya venía por la tarde del día viernes esta celebración de la Pascua que explicamos cómo la celebraban los judíos del sur, ellos no querían que los cadáveres se fueran a quedar allí. Entonces pidieron que les quebraran las piernas, porque con las piernas lo que hacían es que al quebrar el hueso había hemorragia y aceleraba el proceso de muerte. Así que llegaron los soldados, a uno de los ladrones que estaba a un lado y al otro, a los dos les quebraron las piernas y luego vamos a ver qué pasó con Jesús. Pero había algo en Deuteronomio que normaba algo de los que eran muertos de esta manera, en un madero. Dice 21, capítulo 21, versículos 22 y 23. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte y lo has colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Por esto que los judíos no querían que se quedaran los cadáveres ahí toda la noche del viernes para amanecer sábado. Entonces fueron a pedir que les quebraran las piernas para que muriendo los pudieran bajar. Versículo 33 y 34. Pero cuando llegaron a Jesús, los soldados que acababan de quebrarle las piernas a los dos vecinos de al lado, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué le perforó el costado? Algunos consideran que verificó que sí ya estuviera muerto, que no estuviera solo desmayado, ¿verdad? Entonces, por eso le perforó el costado.
El hecho de que salió sangre y agua, algunos explican, normalmente dicen que un cadáver no sangra. Alguien que ya se murió ya, como ya no bombea el corazón sangre, no sangra. Pero el hecho de que saliera sangre y agua, lo que explican es que posiblemente esa lanza le perforó el pecho y llegó al corazón, y alrededor del corazón está el pericardio y ahí se juntan líquidos, y que posiblemente por esa razón fue que salió agua y sangre. El hecho era que se verificó que Jesús estuviera muerto y que era obviamente un ser humano, porque hubo gente después que negaba que Jesús hubiera sido un ser humano, sino decían que era solo una apariencia que anduvo ahí etérea, ¿verdad? Esas fueron de las herejías que hubo después. En el versículo 35 al 37 dice, y aquí terminamos nuestra sección, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Como dijimos, Juan está sustentando todo lo que pasó con pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí es donde dice, Juan es el testigo y escribe para que los que lean esto que escribe crean, que es el objetivo del Evangelio, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ratifica lo sucedido que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Refiriéndose al Cordero Pascual, en Éxodo 12:36b dice, tampoco quebrarán ninguno de sus huesos. Es una referencia al Cordero de Dios, como vimos acá, no fue quebrado ninguno de sus huesos. Y Zacarías 12:10b dice, mirarán al que traspasaron, tenía que ver con esta lanza que le aplicaron a Jesús, y harán duelo por él, con duelo como por hijo único. Para finalizar, podemos ver que la muerte de Jesucristo puede verse desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. Esto es, la muerte de Jesucristo proveyó de satisfacción completa de la santidad y justicia de Dios. Dios había sido ofendido por la humanidad, Jesucristo pagó ese precio y satisfizo la demanda de justicia. Desde el punto de vista del Salvador Jesucristo, su muerte fue un acto de sacrificio, ofrenda y obediencia. Él dio su vida porque quiso darla obedeciendo al Padre. Desde la perspectiva de nosotros los creyentes, la muerte de Jesús es una sustitución. Los que merecían la muerte éramos nosotros, pero Jesús nos sustituye, murió y pagó por nosotros. Y desde la perspectiva de Satanás, la muerte de Jesús significó su derrota, el triunfo de Jesús sobre él. Entonces todo esto se da en este momento de la muerte. Así que llegamos hasta acá, nos quedamos en este momento de la muerte de Jesús. Veremos en el siguiente estudio cómo fue sepultado, y lo más grandioso, vamos a estudiar su resurrección. Esto será en el próximo estudio.